Y hoy le damos la bienvenida a nuestros hermanos Emilio y María Elena Alonso. Que Dios los bendiga. Ellos tienen muchos años de estar visitándonos desde Cuba y no se nos ha hecho a mi esposa y a mí ir, pero sí tuvimos la oportunidad de tenerlos como 15 días hace muchos años viviendo en casa y fue una experiencia muy bonita. Conocieron a nuestros hijos cuando eran pequeños, ¿verdad? A Salomón y a Jonatán. Así que pues Dios tiene cosas grandes para nosotros desde entonces. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestros hermanos Emilio y María Elena. Les voy a pedir a los dos que pasen, que nos den un breve saludo para dejar la palabra en las manos de nuestro hermano Emilio, el cual está recibiendo allá en Cuba un enfoque especial que hoy quiere transmitirnos a nosotros, la nueva generación en Cristo. ¿Alguien recuerda cuál es el lema de la nueva generación en Cristo? Porque a veces lo hemos olvidado, lo hemos dejado de poner. ¿Cuál es el lema, el eslogan, para que ustedes me entiendan? ¿Cuál es el eslogan de nueva generación en Cristo? ¿Se acuerdan cuál es? Familias nuevas para un mundo nuevo. Repítalo después de mí. Familias nuevas para un mundo nuevo. ¿Verdad que no dice individuos nuevos para un mundo nuevo? ¿Cómo dice? Maridos nuevos para un mundo nuevo. Esposas nuevas para un mundo nuevo. No, dice ¿cómo? Familias. Ese es nuestro objetivo y el objetivo del Señor. Damos la bienvenida a nuestros hermanos, que nos den un saludo. El Señor les continúe bendiciendo en esta tarde, hermanos. Amén. Gozosos de estar en la casa del Señor. Amén. Y de poder estar compartiendo los unos con los otros. Es precioso la familia de Dios. Amén. Que es la familia más grande. Y es muy bueno ver, ¿verdad? Cómo Dios puede usar a todos. Todos somos útiles en una manera u otra. Y los jóvenes no tengan en poco lo que hacen para el Señor. Dios mira con agrado lo que ustedes hacen y manténganse fieles, que el camino de Dios no es un camino aburrido, ni es un camino esclavo, ni es un camino que te va a impedir cosas. Al contrario, te va a ayudar a librarte de muchas cosas. Así que mantente en Él, puesto que en la libertad de Cristo es donde único vamos a poder caminar libres. Amén. Nosotros ya no somos tan jóvenes, ya pasamos de los 50, pero llegamos al Señor, al menos yo llegué al Señor cuando tenía 16 para 17 años y les digo, nunca me he arrepentido de conocerle y de caminar junto a Él. Vine de un mundo perdido igual, pero gracias al Señor que llegó a tiempo a mi vida, me libró del suicidio, me libró de tantas cosas. Porque Él es Dios fiel y nos ama con amor eterno. Así lo dice la palabra, con amor eterno te he amado. Y así te dice Dios, con amor eterno te he amado. Y no importa lo que estés pasando, Dios está ahí para darte las fuerzas, para darte la gracia, para ayudarte a vencer cualquier obstáculo. En Cuba tenemos nuestros retos, nuestras dificultades. Aquí están los de aquí. Y donde quiera que vayamos, en la vida no, así nos metamos en el polo, siempre van a haber obstáculos y dificultades. Pero lo más importante de todo es mantenernos aferrados y agarrados, ¿verdad?, de la roca que es Cristo. Amén. Y esto nos va a ayudar a salir adelante. Dios les bendiga a todos. Estamos muy gozosos de poder estar aquí. Gracias a los pastores por recibirnos. Nos conocemos, sí, desde hace mucho tiempo. Y no nos olvidamos de ellos, oramos por sus hijos, sus niños. Les conocimos de pequeñitos y de verdad Dios lo sabe que he estado orando por sus vidas y nos mantenemos orando por ellos para que la palabra que ha sido sembrada, esa florezca. Ellos son herencia de Jehová. Nuestros hijos son herencias de Jehová y nada los va a poder arrebatar de su mano. Amén. Así que nos mantenemos orando, le damos gracias a Dios por permitirnos estar acá. Ya tenemos un grupo lindo de jóvenes también que adoran y alaban al Señor y le damos gracias a Dios por esto. No nos conformamos, queremos que muchos más vengan a los caminos del Señor y Dios está haciendo cosas preciosas. En el mes de febrero salimos varias iglesias de la ciudad a evangelizar por un periodo en el horario de la mañana y la tardecita. Y hermanos, Dios hizo algo poderoso.
tanto jóvenes como adultos. Vinieron alrededor de 826 personas al Señor en 3 días. 3 días diciendo horario de mañana y tarde. 3 tiempos, vamos a decir así, en esos días. Y 826 personas vinieron a Cristo. Hay hambre y sed de Dios. Y aquí en este país hay hambre y sed de Dios. A pesar de todo lo demás que haya, hambre y sed de Dios. Y Dios es el Dios de lo imposible, que vence cualquier gigante que se pueda estar presentando. Amén. Y ellos están esperando por ti. Los que no tienen a Cristo están esperando por ti. No por Gustavo y Vicky. Por ti, personal. Por cada uno. Así que les dejo con ese reto, con ese desafío. Y a ver si en el fin de año nos escriben, gané uno para Cristo. Fíjense, todavía tienen 3 meses casi. Espero noticias, iglesia. Les dejo el reto. ¿Lo aceptan? En sus manos lo dejamos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bueno, honramos al Señor porque Dios nos permite vivir, los nacidos y los vivos. Podemos decir gracias al Señor. Gracias a Dios por la vida, ¿verdad? Y por nuestra familia. Gracias al Señor por la bendición de estar en familia. Dios nos ha hecho habitar en familia. Y la existencia de la familia es una bendición, la ausencia de ella es un serio problema. La Escritura nos habla muchísimo de eso. Pero quiero hoy agradecerle al Señor la oportunidad de volver a ver a nuestros hermanos. Hace unos añitos nos hemos visto cuando sus hijos estaban, la primera vez creo que sus hijos estaban como 4 o 5 años. Exacto. ¿El más pequeño cuál es? ¿Este es el más pequeño? Este es el más chico de los dos. Ah, este es el tercero, no había nacido. Entonces, pero el segundo era de este tamaño, sí, cuando yo le conocí. Esta era la altura que tenía y el otro un poquito más. Pero este no había nacido aún y ya nació y ese más alto dice, wow, cómo el Señor nos permite crecer. Y yo no sé si usted se percató, pero por las noches, en las madrugadas, parece que Vicky y Gustavo salían a buscar material para traerle a este muchacho, para darle, para que sus huesos crecieran. ¿Ustedes lo vieron? ¿Lo vieron en las noches y las madrugadas saliendo ellos para buscar material? Para que sus huesos crecieran y fueron creciendo sus huesos delante de nuestros ojos. Y usted lo ve normal, pero para nosotros, primero no lo habíamos conocido antes, pero ahora lo vemos un gigante, ¿no? A nuestro lado, a ver, ¿puedes pararte a ver qué tamaño tengo yo a tu lado? Mira allá. Frente a nosotros está ocurriendo un milagro todos los días. Nuestros hijos están viviendo un milagro diario, cómo Dios está haciendo crecer sus huesos diariamente. Y usted y yo no lo vemos, pero la gloria de Dios está ahí, el poder de Dios está ahí, el diseño de Dios está ahí, según el ADN que Dios ha puesto y según la característica y también la herencia de nuestra familia, pues ahí está, mostrándose en ellos. Día tras día, noche tras noche, frente a nuestros ojos. Dios está haciendo milagros y no siempre lo vemos. A veces nos acostumbramos a ver el milagro de Dios y luego comenzamos como humanos a justificar las razones de los milagros para tratar de ocultar a Dios del panorama. Es propósito del adversario, pero el Dios de los cielos tiene tantísimas revelaciones para mostrar que Él es y que Él existe y que Él está, pues aún el poder, como vimos acá, para deshacer lo que el enemigo pone en nuestros ojos y no nos deja ver. Hace unos minutos fui al baño, escuché ahí por afuera unos señores, parece acariciándose con palabras muy, muy sólidas, muy fuertes, ¿no? Como ofendiéndose uno y otro afuera, de las personas que están afuera allí. Pero como el niño grita porque no sabe la necesidad que tiene y grita, es su manera de expresar que tiene necesidad. El bebé no sabe hablar. ¿Y cómo manifiesta lo que siente adentro?
¿Cómo manifiesta que necesita ayuda? ¿Cómo manifiesta que necesita asistencia? ¿Cómo manifiesta? Con su llanto, con su grito. Y esos gritos de estas personas es un llanto de sus vidas mostrando su necesidad. Que el Señor nos ayude a interceder y orar por ellos, ¿verdad? ¿Cuántos necesitados de personas están como que están ahí fuera de los sin hogares? ¿Cuántas personas habrá en la ciudad? No sé cuántos, pero quiero decirles que están allí porque están ausentes de un hogar. Ellos necesitan una familia, necesitan de convivir y con quienes, y necesitan el amor de personas a su alrededor, que no lo tienen porque los que viven a su alrededor no se aman entre ellos, pero que el Dios nos ayude a que puedan ellos recibir lo que necesitan en el nombre del Señor. Y el poder de Dios trae liberación a los endemoniados, el poder de Dios trae liberación para los atados, el poder de Dios trae sanidad para los enfermos, la autoridad de Dios trae apertura, caen las escamas de los ojos, como ocurrió con Saulo, que era religioso, pero que estaba allí persiguiendo a la iglesia sin saber que estaba actuando en contra del Señor. Y en esta tarde pues honramos a Dios porque usted y yo estamos como iglesia aquí. Y tenemos un reto. Gracias. Tenemos un reto, hermanos. Yo no sé si usted lo puede percibir o lo pudiera asimilar, pero tenemos un reto. Yo no sé cuántos nacidos hay en esta área donde la iglesia habita o el área que la iglesia ocupa. Porque la ciudad sería muy grande, pero por lo menos el área donde la iglesia ocupa. Pero tenemos un lema que dice que es necesario que nosotros como iglesia podamos lograr que haya más convertidos a Cristo que nacidos físicamente. Para poder lograr conquistar en la tierra donde vivimos, requerimos que se conviertan más personas todos los días que los que nacen en ese día, físicamente, para poderlo alcanzar. Y eso se requiere buscar un poquito de estadística, pero para un reto, ¿no? Y comúnmente requerimos retos para poder alcanzarlo y proseguir a ellos. Y quiero dar un testimonio, hermanos, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con el reto que Dios nos está llevando a alcanzar y a enfocarnos en ello. No es que hemos llegado, pero vamos en camino en el nombre poderoso de Jesús. Vamos en ese rumbo en el nombre poderoso de Jesús. Y la Biblia dice que los hijos son, dígalo, a ver. Usted conoce en Biblia, ¿verdad? Los hijos son, dígalo alto, a ver. Herencia de Jehová. Y si alguien viene a robar nuestros hijos, ¿qué está robando? ¿Qué está robándonos? La herencia de Jehová. En el día 29 de diciembre pasado, quiero testificarles esto porque para nosotros es nuestra herencia. Y es nuestra predicación. Estamos predicando que las familias ministrando familias, familias ministrando familias, cada familia ministrando a una familia más, en el nombre de Jesús. Y en el mes de diciembre, el día 29 de diciembre, nuestra hija mayor que está casada, las otras dos, tenemos 3 hijas, las otras 2 todavía no lo están. Y llegó nuestra hija a nuestra casa, lleva 5 años de matrimonio, cumplió este enero 6 años de matrimonio, o sea, unos días antes de su celebración de aniversario. Llega y nos dice, tengo una noticia. Entró a nuestro cuarto y nos dijo, tengo una noticia para ustedes, una buena y una mala. ¿Y cuál quieres primero? Y le dije, bueno, la buena, la mala mejor ni nos la des. Y bueno, nos dijo, estoy embarazada, gloria a Dios. Pero no se veía el ánimo de estar embarazada en su rostro. Y entonces nos da ¿cuál es la segunda noticia, mija? Es que me descubrieron, cuando fueron a descubrir el embarazo, descubrieron unos tumores en mis ovarios. Y bueno, la segunda noticia vino a querer robar el gozo de la primera. Vino a querer robar la alegría de la primera. Y allí estaba. Batallando en nuestro interior, comenzó una batalla nueva, no lo esperábamos, estábamos esperando la noticia del embarazo, pero no estábamos esperando la segunda noticia. Y a veces llegan noticias que no esperamos, pero ahí estábamos, ¿no? Recibiendo a ambas noticias y nos gozamos y nos alegramos con ella, pero el enfoque de la atención comenzó a moverse hacia lo negativo, comenzó a moverse a lo que podría causar eso.
Y entonces nos inquietamos y comenzamos a orar, no delante de ella, pero comenzamos a llorar también y a clamar y a gemir delante del Señor. Y se convirtió en un desafío de fe para nosotros y nuestra casa y nuestra familia. No había podido salir embarazada antes, ella no había querido tener a bebé antes, estaba esperando. Pero ahora que llega, pues entonces llega junto a una situación compleja. Y comenzamos a proclamar y decir, Señor, si decían los médicos que no podía haber salido embarazada en esa condición, y entonces porque tenía los 2 ovarios sobredimensionados y con los tumores allí y grandes, como 12 centímetros. No es algo pequeño, ¿no? 12 centímetros y algo, y unos milímetros cada tumor. Y bueno, no podía salir embarazada, pero quedó embarazada. Ella no perdió nunca sus costumbres de mujer, cada fecha no lo perdió nunca. Y entonces ahora de pronto sale toda esta situación, se descubre, no porque había dolor, se descubre porque se fue a descubrir el embarazo. Y cuando se va a descubrir el embarazo, entonces allí estaba lo otro, ¿no? Y bueno, ahí comenzó, Señor, si tú permitiste que esta concepción existiera y este bebé pudiera estar ahí dentro, pues entonces ahora lo otro que está llegando, Padre, ayúdanos porque no lo recibimos. Es cierto, está ahí, pero no es nuestra herencia. Eso no es nuestra herencia. Nuestra herencia es la criatura que está formándose. Esa es nuestra herencia. Lo otro no es nuestra herencia. Y entonces comenzamos a gemir y a clamar y a pedirle al cielo que nos ayude y a llorar. Y el Padre nos dio una promesa y una revelación y nos dijo, hey, hay una profecía en este embarazo. Va a ser un proceso. Este embarazo va a ser un proceso profético hacia la nación. Es un proceso, esos son dos reinos, ¿no? Batallando uno con el otro, pero la vida vence la muerte. La vida vence la muerte. La vida vence la muerte. Nos dijo el Señor y eso lo recibimos y comenzamos y seguimos clamando y clamando y clamando y clamando al Padre. Y esto viene a tratar de desanimarnos, desenfocarnos. El enemigo nos quería desenfocar con la enfermedad, nos quería sacar del propósito a los cuales estamos enfocados y también desacreditarnos. ¿Por qué? Estamos hablando de familias, estamos hablando de la multiplicación. La semilla para un árbol es la que en sí Dios la estableció y está ahí. Es la que se usa para sembrarla y que salga otro árbol. Pero la semilla del hombre no está en otro sitio más que en la unión del hombre y la mujer. Ahí está la semilla, ¿no? La multiplicación está allí, donde Dios la estableció. Y es allí donde vino el enemigo a golpear. También en un inicio, noten que Satanás no vino a tentar a Adán antes de tener a Eva. ¿No es cierto? ¿Llegó el diablo a tentar a Adán antes de que Eva existiese? No, llegó antes. Llegó después de su existencia, porque ambos representaban a Dios y representaban la imagen de Dios y representaban la capacidad multiplicadora de Dios. Y el diablo no quería que haya más cosas que representen a Dios, ¿no? Y cada ser humano representa a Dios y representa su capacidad y representa su autoridad, representa su multiplicación, representa su gracia y su misericordia, representa tanto de Dios. Y el diablo vino a golpear antes de que tuviera hijos. Fue después de que estaba Eva con Adán y antes de que tuviera hijos. Vino a golpear. ¿Para qué? Para dañar su descendencia. Y entonces ahora aquí estoy yo recibiendo esto como uno más de los humanos. Y estamos nosotros como familia y gemimos y clamamos y las noticias comenzaron a ponerse cada vez más complicadas, cada vez más complejas según íbamos avanzando en los exámenes y los estudios, hasta que al fin de la jornada los doctores dijeron hay que intervenir porque uno de los 2 tumores tiene venas dentro. Ya lo vieron, lo chequearon y lo descubrieron. Tiene venas dentro y es un volcán para erupcionar. Y toma allá adentro las partículas de dentro del tumor y la va a poner en algún otro sitio del cuerpo. Y eso se llama metástasis, ¿no? Produce por allá una metástasis. Y entonces
ellos dijeron, hay un doctor cristiano, mi esposa, y tenemos las fotos y todos esos testimonios. Un doctor cristiano, un cirujano, ginecólogo, que está retirado, pero fue el maestro del otro, que ahora es la autoridad máxima de donde vivimos para estos casos de este tipo de patología. Y entonces, imagínense, requería nuestra hija tener fe. Nosotros, para apoyarle, también requeríamos tener fe y ejercitarnos en la fe y caminar. Dijeron que le iban a operar primero. La primera idea fue operar y quitar los tumores. Decían, bueno, vamos a tener que separar los parénquimos de los ovarios para quitarlo. No dañaría al bebé. Pero después, ya ellos no dijeron eso. No sabía qué profundo debían operar. Pero dijeron después, la decisión cuando vieron las venas dentro del tumor, dijeron, hay que quitarlo todo. Hay que arrasar. Fue la expresión que usaron. Muy hermosa expresión, ¿verdad? Dice, hay que arrasar, hay que quitar todo, y nuestra hija nunca más tendría bebé en su vida. Y su vida podía peligrar también ahí dentro, no, sin saber a qué vendría. Y entonces, esa última noticia nos la dieron un domingo por la tarde, porque nos llevaron a este doctor a través del otro por su amistad, y nos atendió allí porque era su tiempo de guardia, y nos dio esa noticia. Fue la última después del proceso de atención a nuestra hija. La fecha de operación 14 de febrero, y deberíamos ese día tener esa operación, a ver qué después, y las quimios y las radiaciones y todos los temas que vienen después de que comúnmente ocurre cuando hay alguna cosa, y analizarlo, ¿no? Entonces, ahí estábamos gimiendo, clamando al Señor, y cuando nos dio esa última noticia, al siguiente día teníamos un tiempo de oración con los pastores de la ciudad, de nuestras iglesias, esos mismos que salimos a evangelizar, que nuestra esposa le habló. Hemos ido plantando iglesias en la ciudad, aparte de fuera, pero ya hemos plantado 8 iglesias dentro de la ciudad. Y entonces estábamos orando y llorando también, ayunando y orando y llorando, y pidiendo al Señor, y el Señor nos dio palabra del Señor allí en nuestro quebranto, y decidimos, como alguien cuando ora que por una enfermedad y luego va a descubrir si ya Dios lo sanó o no, ¿verdad? Si usted tiene un dolor en su brazo y se ora para que el Señor sane su codo porque tiene problemas, entonces usted debe por lo menos déjame ver si de verdad está sano, si Dios hizo algo, y debe ejercitarse, ¿no? ¿No es así? Usted lo hace así, ¿verdad? Espero que sí, ¿no? Ejercitar nuestra fe. Y fuimos al otro día, después de ayunar y orar y de clamar y de gemir, al otro día a buscar una segunda opinión. Y cuando vamos a buscar la segunda opinión, encontramos que hubo un cambio de diagnóstico. Nos dijeron, yo no veo, cuando estaban chequeando ahí en el escáner, yo no veo allí yo no veo esos tumores que están diciendo los doctores. Y está escrito ahí, bueno, míralo, está aquí, lo habíamos grabado, ¿no? Aquí está, miren. Y entonces yo no veo eso ahora. Yo lo que veo son esos ovarios sobredimensionados, pero veo muchos quistes, lo veo poliquístico. Yo no veo ese tumor de esa manera. Entonces es un cambio de diagnóstico. Estaba todavía todo eso ahí, toda esa imagen ahí, pero ahora hay un diagnóstico diferente. Eso nos animó en la fe. Y seguimos peleando y seguimos clamando. Y cuando fuimos donde el doctor, que es especialista, que debería hacer el tratamiento, la atención con ella, él volvió a examinar de nuevo y entonces encontró la realidad del cambio de diagnóstico. Y nos da una cita para 15 días después. Entonces regresamos a los 15 días, donde este doctor revisa el doctor allá adentro y encuentra que el área del tumor con las venas ya no estaba. Ya ese ovario quedó limpio, no tenía nada. Nos dio una cita para otros 15 días después, a ver cómo sigue evolucionando el otro. Y entonces, ¿por qué una persona inconversa no tiene fe? Y los médicos nos dicen que si está ahí hay que quitarlo, y no hay otro camino. Es el camino que ellos entienden, ¿no? Es lo que es común. Entonces fuimos a los otros, sin dejar de orar, fuimos a los otros 15 días. Otra vez por allá a su cita. Y cuando vamos otra vez donde su cita, encontraron y buscaron y buscaron y encontraron que no había nada, ninguno de los dos. Y honramos al Padre porque Él hizo ese milagro en sus ovarios y en su vida, ¿no? Y luego entonces nos envía como doctor inconverso, nos envía a que fuera atendida por los médicos normalmente en su
en su área donde vivimos. Y entonces cuando vamos a llevarle para que la sigan atendiendo como embarazada normalmente, los doctores no la quieren recibir. ¿Por qué? Porque aquel otro no había enviado nada. Nos pidió que volviéramos, tuvimos que volver otra cita con aquel otro doctor, a ir de nuevo para allá, y ir donde él y pedirle por favor que requeríamos que él escribiera. Él volvió a hacer otro examen más para asegurarse y vuelve otra vez. Y entonces toda esa cantidad de cosas, pero llegó y tomó una hoja, una cosa que hizo él, una hoja, y escribió allí que lo que estaba antes ya no estaba, y entonces le daba de alta. ¡Pum! Y con eso nos siguieron atendiendo. Pero él firmó que ya no estaba lo que estaba. Y honramos a Dios porque quedó allí. Y Dios trata con cada uno de nosotros. Sucedió que ellos tenían idea también de que cuando fuera a dar a luz, ya al final del embarazo, hacerle cesárea para poder abrir y ver dentro. Porque está todavía la duda ya, ¿no? Y entonces, Dios permitió, hermanos, que día 22... nuestra hija no tenía dolores, no tenía nada. Y a las 41 semanas, exactamente cumpliéndose las 41 semanas, ya necesitaba internar en el hospital para hacer algo, ¿no? Inducir el parto, hacer algo, porque no podía seguir esperándose. Y entonces, ese propio día que debíamos internarla en el hospital de maternidad para que hicieran algo, a las 6 de la mañana, exactamente a las 6 de la mañana, comenzaron un poquito de manifestaciones allí de dolores que produce lo que corresponde, ¿no? Como Dios dijo que habría de ocurrir. Y entonces comenzó a ocurrir y como a las 7 y tanto por ahí nos llaman, que ya parece que se había acelerado un poquito la frecuencia entre una y otra, y nos llaman como a las 7 y tanto, nosotros salimos para allá a buscarles como a las 8, después que nos avisaron. Salimos como casi cerca de las 8 salimos, y llegamos a su casa, 8:20 estábamos saliendo para el hospital. Con ella llegamos un poquito antes de las 9, salí a buscar a la doctora, que es la esposa del otro doctor, que también es ginecóloga, y quería hacer la asistencia. El doctor, que debería hacer la cesárea para mirar, entraba de guardia en la tarde. Y entonces, el Señor dijo, yo lo voy a hacer a mi manera. Y como a las 9 y algo, como sé que a las 9 no había muy poquitito, yo llegué con la doctora, me estaba mi esposa esperando ahí con el yerno, esperando para mirar. Y entonces la doctora la pasa a una consulta para mirar y chequear a ver cómo estaba, en qué condición estaba para hacerle el ingreso, ¿no? Y cuando encontró que tenía 9 centímetros de dilatación, envía corriendo a buscar la persona que lleva la camilla, ¿no? Y van corriendo y le dice directo a parto, al salón de parto, ya, no se detenga en ningún sitio, siga por favor y corra. Entonces salieron corriendo y fue justamente llegar allí, ubicarla encima de la camilla, y no había roto su fuente, romper la fuente y la bebé estaba afuera. Ya en 20 minutos tenía la bebé fuera en las manos. No pudieron hacer absolutamente nada, ninguna cosa. Ahora, quiero hablarles esto otro. Eso es todo el milagro del Señor, así Dios lo hizo. El día anterior, un hermano de nuestra iglesia anterior, que habíamos estado antes de esta, que habíamos estado allá donde César comenzó a ir, a nuestra iglesia en Alacranes, ese hermano que había conocido al Señor por un tiempo era un borracho antes, y esa era su condición. Era un borracho que él maltrataba a su esposa, golpeaba a su esposa, y en varias ocasiones quiso matarla. Su esposa se había convertido al Señor, ella venía a nuestra iglesia, y cuando él se ponía en esa condición, ella venía a refugiarse en nuestra casa, en la iglesia, porque estaba la iglesia enfrente, o sea, el edificio de la iglesia, y nosotros vivíamos atrás. Entonces ella venía corriendo a refugiarse con nosotros, y en varias ocasiones yo tuve que enfrentarlo a él y no dejarle entrar a nuestra propiedad, porque venía a matar a su esposa. Y podría haberme dañado a mí, pero Dios no lo permitió. No se lo permití entrar. En varias ocasiones, ocurrió en varias ocasiones. Después se convierte, hay varias personas que recibieron a Cristo después que se convirtió y Dios lo usó, pero después él murió, y murió el día antes del nacimiento de nuestra nieta. Y exactamente el día siguiente, el día del nacimiento de la niña, a las 9:30 era el culto fúnebre, y a las 9:20 nació ella. Le enviamos la noticia a los hermanos
Y le llegó a ellos también allí, a la familia, a la esposa, porque la hija, que tiene una sola hija, este matrimonio de este señor que murió, ella es pastora, es esposa de uno de nuestros pastores. Y entonces le enviamos las noticias. Y ahora hay 2 noticias dentro de sus mentes y corazones en el mismo momento. Recuerden, son unos minutitos antes del culto fúnebre. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo a aquella familia: la vida vence la muerte, la vida vence la muerte. Pero si mi papá está aquí en una féretro allí, pero la vida vence la muerte. El diablo quiso llevarse, y su hija testificaba después de esto, el diablo quiso llevarse a su papá como borracho a través del alcohol, quiso llevárselo, pero Dios no lo permitió. Lo sacó de la embriaguez, lo sacó de la borrachera, salvó su vida, salvó su casa, salvó su familia, y también su hija está sirviendo al Señor hoy en día, y ahora su padre está en la presencia de Dios, y el diablo no se lo pudo llevar. Entonces la vida del Señor venció la muerte. Para ese que estaba allí, su cuerpo físico va al polvo, pero su vida y su espíritu y su alma están en la presencia del Padre, y el diablo no lo pudo llevar para donde él va a estar. No se lo pudo llevar. La vida vence la muerte. La vida vence la muerte. ¿Se lo puede decir usted a su hermano? Por si lo dudas, la vida vence la muerte. La vida vence la muerte. Y quiero preguntar, antes de seguir, de ir a la palabra, quiero leer una porción de la Escritura. ¿Alguien de aquí ha estado luchando contra un espíritu de muerte? ¿Sentimientos o pensamientos de muerte? ¿Hay alguien que está luchando con eso? No tenga pena. Es usted si está luchando. A veces vienen aquí y usted está pensando en la muerte, y hay una situación que está queriendo agobiarnos de alguna manera, unos pensamientos que llegan y está queriendo ocupar lugar y nos están queriendo atraparnos, ¿no? Entonces, si hay alguien, pues nos gustaría orar, o oramos a su favor, porque Dios quiere que usted reciba esta palabra y sepa que la vida vence la muerte. Jesús venció a Satanás. Y usted lo vio aquí en el drama, ¿verdad? Aquí delante con los jóvenes, que estaban mostrando que la vida vence lo que nos lleva a la muerte. La vida vence el pecado. Jesús es la vida, y Él venció el pecado y toda su consecuencia. Entonces, en esta tarde, vuelvo a repetirles, Dios nos devolvió la herencia. Y ahora quiero hablarles, hermanos, porque hemos peleado, hemos batallado. Nuestra nieta no sabe lo que ha vivido y la lucha que tuvo. Los padres le pusieron un nombre de que tiene que ver con eso. Le pusieron Brianna Esther. Brianna por mujer de batalla, y Esther también, una mujer que peleó, que batalló por su pueblo, por ella, y Dios le dio victoria. Y entonces esta es nuestra realidad, y caminamos en fe en esa verdad, pero ella no lo sabe. ¿Cuándo ella lo sabrá? Cuando tenga entendimiento, que nosotros le contemos y le hablemos lo que ocurrió con ella. Pero hasta hoy, aunque ella es fruto de un milagro, ella no sabe que es fruto de un milagro. ¿Cómo podremos lograr que lo sepa? Y que no se lo olvide nunca, y que ella pueda ser parte de la fortaleza de su vida. ¿Cómo? Nosotros tenemos que contarle, nosotros tenemos que hablarle, nosotros tenemos que dejarle saber lo que ella no sabe, de lo que fue parte, pero no sabe. Nos corresponde a nosotros como padres, porque nuestros hijos no nacen conociendo lo que ocurrió y vivieron antes de nacer, y apenas ni saben lo que ocurre en el parto. ¿Usted se acuerdan del día de su nacimiento? ¿Se acuerda usted? No. ¿Por qué no se acuerda? Porque Dios nos permitió que nos acordásemos y también es parte de que no teníamos recuerdo en ese momento. Nuestra área de información está limpia, ¿no? Comienza la información, luego el Señor a poner ahí dentro de nosotros pero todos aprendemos por enseñanza. Todos aprendemos por enseñanza. Cuando Adán pecó y Dios vino a buscar a Adán después del pecado, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Adán después que Adán le responde? Adán le dice: hey, Señor, yo estaba desnudo. ¿Se acuerdan de la historia? Yo estaba desnudo y me escondí.
¿Y cuál fue la siguiente pregunta que le hizo Dios a Adán, si ustedes se acuerdan? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? El hombre no aprende si no es por enseñanza. Aprendemos por enseñanza. Y el Señor sabía que el diablo no podía, que Adán no podía conocer que estaba desnudo si alguien no se lo dijera. Y entonces digo, ¿alguien te dijo, Adán? ¿Quién fue? Él sabía, ¿no? Pero quería que naciese de adentro, del corazón. Nosotros no somos Dios. Dios conoce el bien y el mal, y conoce el mal sin vivirlo, por omnisciente que es. Pero nosotros, para conocer el mal, requerimos vivirlo. Si no lo vivimos, entonces para conocer el odio requerimos vivir el odio. Imagínese usted, y ahí está el pecado, ¿no? Y ahí es donde nos deshace. Pero Dios no tiene que vivir el odio para saber qué cosa es odio. ¿Por qué? Porque como Dios omnisciente que es, Él lo conoce sin tener que vivirlo, ¿no? Y por eso no peca, porque Él lo conoce sin vivirlo, porque es omnisciente. Pero nosotros no tenemos la capacidad de Dios. Para conocer nosotros el mal, tenemos que vivirlo. Y aún el bien, tenemos que vivirlo. Pero es mejor vivir el amor y conocer el amor, porque de verdad viene del Padre y es una bendición. Pero el odio no es ninguna bendición, es un fruto del pecado, es una maldición sobre nosotros. Y bueno, allí está operando. Les recuerdo que requerimos enseñar a nuestros hijos para que escuchen. Y ahora, hermanos, después de muchos años de trabajo, después de mucho servicio al Señor, si usted recuerda la vida de Josué, ¿cuántos recuerdan la vida de Josué? Josué fue un hombre que le creyó a Dios y batalló. Josué fue un hombre que le creyó a Dios y batalló en fe. Salió de Egipto. Josué fue uno de los que salió de Egipto, ¿no es así? Fue de esa generación. Pero de sus amigos y todos aquellos que fueron quizás a la escuela, no sé si pudo ir a la escuela o no, pero todos aquellos que estuvieron con él y que convivieron con él y que jugaron junto con él como niños, no quedó ninguno, excepto Caleb. Nadie más. No quedaron si tuvo más hermanos, no quedaron más hermanos, ni tíos, ni abuelos, ni sobrinos, no quedó nadie más. Él y Caleb, nadie más quedó. Y entonces la nueva generación que nació de aquellos que no creyeron en el desierto, esa nueva generación que nació, pues fue la generación que él guió para entrar a la tierra prometida. Todo lo que vivieron, los milagros que vivieron en el camino en el desierto, las provisiones de Dios. Y ahora entraron a la tierra. El Señor detiene las aguas del río Jordán, pasan en seco, van hacia adentro, van a la conquista de Jericó. Los muros se caen, toman dominio sobre Jericó, después sobre Jai con todo, y batalla tras batalla, batalla tras batalla, lograron conquistar todo el territorio. Caleb va allá donde estaban los gigantotes, también por allá, y toma aquella tierra en posesión cuando le pide a él lo que Moisés le había prometido, y pum, va hacia allá y toma posesión de aquella tierra, de aquellos gigantes que habían venido a quitarles a ellos la fe para tomar la tierra y que les había hecho regresar y que había hecho perder su generación. Allá fue Caleb a conquistar aquella tierra y la recibió. Pasaron los años, tomaron la tierra, la dividieron. Josué le entregó la tierra a la tribu de Israel, y pasó toda esa historia. ¿Cuánta historia de fe? ¿Cuántas batallas y cuántos éxitos? Y cuando terminaron su historia, la Biblia dice en el libro de Jueces capítulo 2 versículo 10 que murió Josué, murió Caleb y murió la generación que era más jóvenes que ellos guiaron a atravesar el Jordán y a toda la tierra y a la conquista. Murió esa generación y se levantó otra generación. Y si usted lee su Biblia, por favor le invito a ir allí a su Biblia, el libro de Jueces capítulo 2 versículo 10. Y quiero hablarle de la importancia dentro del hogar de lo que nos corresponde hacer aquí. Jueces 2:10, por favor. ¿Ya lo encontraron? Muy bien. Allí en Jueces capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. Cuánto ánimo para los padres, ¿verdad? Después de tanta lucha y trabajo y sacrificio, la siguiente generación no conocía nada del esfuerzo que ellos habían hecho, de las luchas y las batallas que ellos habían hecho. Papá, mamá, ¿se puede imaginar usted que sus hijos no reconozcan su sacrificio? Usted que salió de su país,
quizás natal, por allá donde usted nació, dejó su familia, y vino y pasó por el otro lado, quizás lleva años aquí sin papeles, luchando con la posibilidad de ser regresado atrás, y luego tus hijos nacen y ahí están, y luego no valora, y usted, cuando usted ya deja de estar y le dejó allí lo que pudo lograr en todos esos años de sacrificio de sus hijos, después no valoren lo que usted hizo por todos estos años. ¿De qué valió el sacrificio? ¿Cuál fue la razón de tanto sacrificio? ¿El por qué? Qué duro sería, ¿verdad? ¿No sería duro eso? El fruto de su trabajo venir a cero, de todo su esfuerzo y sacrificio de tantos años venir a cero, ¿no sería duro? Esto es lo que estaba ocurriendo aquí en Jueces 2:10. Y te digo, hermano, hermana, si nosotros como padres no asumimos algo de lo que Dios nos ha dado para hacer, nosotros viviremos eso también. Pero quiero darles 4 puntos de lo que nos parece que Dios nos está indicando a que hagamos y trabajemos fuertemente para cuidar eso, para que la siguiente generación también conozca al Señor, y no solo la siguiente, sino todas las que vengan hasta que Cristo regrese. En el nombre del Señor. Entonces, Padre, gracias por tu palabra. Pido, Señor, que traigas aliento a nuestra vida, traigas sabiduría a nuestra vida en esta hora, y también sea útil para nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor. Bueno, voy a ir rápido para poder dárselo eso con no mucho tiempo. Pero el primero de los puntos es enseñar las historias del Señor a nuestros hijos. Contar la historia de Dios a nuestros hijos. Y quiero animarles a que podamos leer en la Escritura, en el capítulo 4 del libro de Josué, versículos 5 al 8, dice el texto de la palabra: y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra, son 12 príncipes que él había elegido, que Dios le había dicho, sobre sus hombros, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se detuvieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de medio del Jordán, como Jehová le había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y allí hicieron el monumento. ¿Cuál era el propósito de las piedras? ¿Cuál era el propósito de las piedras? Las piedras eran conmemorativas, ¿verdad? Hacer un monumento al otro lado para cuando los hijos mañana, no era para ellos. Oh, ahí estaba la señal. No, no era para ellos, ellos sabían lo que había ocurrido. Era para sus hijos. Entonces, punto número 1, enseñar a nuestros hijos a las historias de nuestro Dios y lo que Dios ha hecho. Por favor, contemos las historias a nuestros hijos de la obra de Dios, de lo que Dios ha hecho, y que ellos puedan mirar en la palabra. Yo soy fruto, hermano, desde pequeño. Mi abuela conocieron al Señor antes que yo nacer, y yo conocí al Señor por mi abuela desde pequeño. Pero mi madre también recibió al Señor, y mi madre leía las historias bíblicas en mi cuarto todas las noches. El libro de historia de cuentos que mi madre me leía era las historias bíblicas. Ese es el libro de historia de cuentos. O sea, no usó el libro de historia de cuentos de otras cosas. Ella usó el libro de historia de cuentos, y no es cuentos, son verdades. El libro de la historia de niños, para niños, pero la Biblia fue la que usó ella. Y entonces nos leía las historias bíblicas noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche, noche tras noche. Y hoy todavía yo recuerdo a mi madre leyendo las historias bíblicas noche tras noche. Fue decisión mía, pero esa verdad estuvo dentro, y fue la verdad que Dios usó para ayudarme en los momentos más críticos y más difíciles de mi historia, de mi vida, cuando en la adolescencia, cuando éramos rechazados por ser cristianos, muy rechazados. Y entonces, esto aquí hay fruto, testifico con mi propia vida del fruto de esta verdad.
cuente las historias del Señor a tus hijos. Cuéntenle las historias del Señor. Nárresela, désela a conocer en el nombre de Jesús. No es solo responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad mía como padre instruir a mis hijos. Hey, hermanos, es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de la escuela, no es responsabilidad de la internet, es responsabilidad delante de Dios mía como padre. Amén. La iglesia hace su función de enseñanza, pero quien debe instruir a nuestros hijos somos nosotros, como padres. La iglesia cumple su parte, pero la iglesia es unos días y unas horas en la semana. Nosotros estamos con nuestros hijos más tiempo, espero. No, nuestros trabajos nos ocupan tanto tiempo que a veces no tanto. Pero ese es el punto número 1. Por favor, cuéntele a tus hijos las historias tuyas. Si ellos no saben, es porque no la hemos contado. No sea ausente esa verdad en ellos por falta de nosotros. Hagamos en el nombre del Señor. Punto número 2. Traigamos a nuestros hijos a orar con nosotros. ¿Me escuchó? Traigamos a nuestros hijos a orar juntamente con nosotros. Que nuestros hijos vengan y nos vean orando a Dios, y nos vean clamando a Dios, y nos vean gimiendo a Dios. No nos escondamos de ellos para orar. Sí es bueno, esto es apartarnos solo, pero en este caso requerimos que nuestros hijos oren. Traigamos a nuestros hijos a orar con nosotros. ¿Se acuerda un hombre que clamaba y gemía por sus hijos continuamente? Job. ¿Cuántas veces lo hacía? Dice Job, capítulo número 1, creo que es verso 5. ¿Qué dice? Que Job oraba, hacía sacrificio por sus hijos, por si habían pecado y habían actuado en contra del Señor, todos los días. Pero ahora, ¿cuántos les gustan leer la Biblia? ¿Cuántos aman leer la Biblia? A ver. Quiero que encuentres allí el versículo donde los hijos de Job vinieron para orar a Dios juntamente con Job. ¿Me lo pueden encontrar? ¿No está? ¿Estás seguro? ¿O ya te puse en duda? Pastor, ahí. No existe. Los hijos, no habla la Escritura que los hijos vinieron nunca a intervenir con Job y clamar a Dios. No lo dice. Y eso fue resultado porque sus hijos no venían a orar y buscar la presencia de Dios y a pedir, por supuesto, si pedía perdón por ellos, es para que ellos vinieran a pedir perdón, ¿no? Y eso trajo muerte a sus hijos. ¿Quedó algún hijo de Job? No. ¿Quiere usted que no haya muerte en sus hijos, que haya vida en sus hijos? Por favor, tráelo a orar contigo. Por favor, enséñale el temor a Dios. Por favor, enséñale que usted ora a Dios y usted respeta y honra a Dios y que ellos vengan desde pequeño contigo. Si no traemos a nuestros hijos a orar con nosotros, vendrá muerte sobre nuestros hijos. Perdóneme si estoy siendo fuerte con esto, pero la verdad es la palabra. Usted puede interpretar la Escritura en ese punto de manera que usted entienda o pueda, pero esta también está ahí dentro. Y entonces, ese es el punto número 2. El 3 es enseñar a nuestros hijos a oír la voz de Dios. Enseñar a nuestros hijos a escuchar la voz de Dios. Primero le enseñamos a nuestros hijos a orar y a que ellos nos vean orando y vean que es parte de nosotros y de nuestra vida el creer y confiar y depender de Dios. Pero ese es Job 1:5, pero también el otro punto está en 1 Samuel 3, verso 8 y 9 de 1 Samuel, cuando el Señor comenzó a llamar a Samuel, porque Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que habla. Dile a tu hermano que está cerca de usted, Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que habla. Nuestro Dios no es un muñeco en una pared, un texto en una pared. Nuestro Dios no es otra cosa. Nuestro Dios no es un ídolo. Nuestro Dios es un ser espiritual que trata y habla y se revela. Y honramos a Dios porque Él es quien es, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurrió aquí? Dios comenzó a hablarle a Samuel y Samuel no sabía que Dios le estaba hablando, ¿cierto? ¿Quién debía haberle dicho a Samuel que era Dios? ¿Él lo podría descubrir? ¿Dios quería que él lo descubriera por sí solo? No, porque el camino de aprendizaje es la familia. El camino de aprendizaje son los padres. ¿Quién debió haberle enseñado a Samuel que era Dios?
sus padres. Pero Elí era el padre de Samuel porque los padres lo habían dejado a Samuel, a Elí, ¿verdad? ¿No? Entonces ese era su padre. Y Elí cumplió su función. Cuando el muchacho vino 3 veces donde Samuel no lo sabía, perdón, donde Elí no se había dado cuenta, y el muchacho estaba buscando la fuente de la voz que estaba oyendo. ¿Y cuál era la fuente que él entendía que era? Un ser humano, ¿no? El papá. No había nadie más en el templo. No había nadie más, solo el niño. Solo el niño. Y el muchacho. Y estaba allí. Y entonces escuchó. Y cuando escuchó, pero esa voz tiene que venir, tiene que haber sido Elí. Lo más probable es que el tono de voz no se parecía, pero bueno, él decía, no puede venir de otro lado, tiene que venir de allí. Entonces fue donde y preguntó. Y él le dijo, no, mi hijo, yo no te llamé, güey, acuéstate, descansa. Y volvió la segunda vez, y la misma respuesta, y la tercera vez, y la misma respuesta, y vino la cuarta vez. Y no fue hasta la cuarta vez que Elí no se dio cuenta. Y le dijo, hijo, aquí hay algo. Algo está pasando contigo. Hay otra fuente que pueda hablarte, que no sea un ser humano. Esa fuente es Dios. Y es menester que la escuche. Y cuando Él te vuelve a hablar, tú le digas, Dios es quien te habla. Dile, Jehová, habla porque tu siervo oye. Bendito el Señor. Y el niño lo escuchó, Dios le habló. Y volvió otra vez. Y cuando Dios le habló, entonces comenzó una relación entre el niño y Dios. Requerimos ayudar a nuestros hijos para que esa relación entre nuestros hijos y Dios comience y se establezca en el nombre de Jesús. Punto número 4, para terminar. Dar destino a nuestros hijos. Y no por ser el cuarto deja de tener menos valor. Digo que quizás sea uno de los más valor que tiene. Punto número 4, da destino a nuestros hijos. Destino a nuestros hijos. Muchos de los hijos están dando vueltas sin saber dónde van porque nosotros como padres no le hemos dado destino. ¿Cómo dar destino a mis hijos? ¿Cómo yo logro darle destino a mis hijos si yo no soy Dios? Pues claro que no te corresponde, le corresponde a Dios. Él es quien diseñó un propósito para tus hijos y tal cual para ti. Pero ¿cómo yo le destino a mis hijos? Buscándolo en Dios. Hoy yo sé, cuando mi nieta tenga ahora uso de razón, ahora yo sé lo que le voy a decir de parte de Dios, de lo que Dios tiene para ella. Ya yo sé, cuando ella tenga uso de razón, lo más temprano que ella pueda escuchar mi palabra, antes de que el diablo venga a poner otra cosa en la cabeza, yo le voy a decir lo que Dios quiere con su vida. Se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque ya lo recibí de parte de Dios. Ya Dios me lo habló. Ya yo sé lo que tengo que decirle. Y entonces, ¿dónde encontramos que decir a nuestros hijos? En Dios. Lo encontramos en Dios y se lo decimos. Ahora, en el capítulo 48 del libro de Génesis, un hermano, un hombre, un hijo de Dios, vino donde trajeron, a él sus nietos. Y le traen sus nietos, los hijos de José. Se llamaba Efraín y Manasés. ¿Y qué hizo? Cuando lo trajo José lo trae a su papá para que su papá lo bendiga, y su papá cruzó las manos. Y José le pone al hijo mayor en la mano derecha para que le imponga la mano derecha, pero él no lo hizo así, él cruzó las manos. Y Josué se enojó, pero Jacob le dijo, no hijo, yo sé lo que estoy haciendo. Pues dice, tú estás viejo, estás ciego, ya no sabes lo que estás haciendo. No hijo, discúlpeme, yo sé lo que estoy haciendo, porque el menor será mayor que el mayor. El mayor vendrá a servir al menor. Y oró y lo bendijo. ¿De dónde sacó Jacob aquello? Lo sacó de Dios. Lo sacó de Dios y se lo dijo, y así se cumplió para sus vidas. Así se cumplió para sus vidas. Y entonces le dio propósito ahora. Y les recomiendo, hermano, hermana, papá, mamá, te corresponde a ti. Y ustedes jóvenes, cuando tengan sus hijos mañana, les corresponde a ustedes enseñar las historias del Señor, traer a sus hijos a orar con ustedes y también enseñarle a oír la voz de Dios. Y ahora darle destino a sus hijos. Queremos que estudien en la universidad tal más cual cosa, y está bien que lo estudien, pero el estudio, si queremos realmente poner las cosas en orden, debería subordinarse a los propósitos de Dios. Pero entonces nosotros decimos, queremos que estudie tal cosa, pero no le decimos, hey, esto es lo que Dios quiere para tu vida. Eso es lo que yo quiero como papá, pero ¿qué es lo que Dios quiere contigo? Lo que Dios quiere contigo es esto. Te lo digo porque ya Dios me lo habló. Lo busqué en Dios y ya Dios me lo dijo, y ahora yo te lo digo. Te corresponde a ti recibirlo y creerlo y vivirlo, pero te lo digo de antemano. Esto es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Recíbelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y termino con este testimonio. ¿Me quedan 5?
Conozco un hombre de Dios. Y yo creo que las amargas vivencias deben enseñarnos, ¿verdad? Conozco un hombre de Dios que, compartiendo estas verdades que usted me está escuchando aquí, Dios me ha mandado. Y una de las cosas que Dios me ha pedido es que hable la necesidad de restaurar la presencia de Dios en nuestra casa, de restaurar la imagen de Dios en nuestra familia, de restaurar la presencia de Dios, y que ya no solo vengamos a la iglesia a buscar de Dios, que venimos a la iglesia como una gasolinera, ¿no? Venimos a la iglesia allí y llegamos al final de la semana casi sin combustible, y a apuro de la espera llegamos para poder llenarnos otra vez y volver a cubrir otra semana, y llegamos al final así. Ya, Dios quiere que tu casa se convierta en tu gasolinera y no solo el templo. Que cuando vengamos al templo no vengamos a buscar, vengamos a traer la presencia de Dios que ya tenemos desde nuestra casa, que ya hemos recibido en nuestra casa, que nuestros hijos reciban al Señor, que nuestros hijos sean también llenos del Espíritu Santo, aún en nuestras casas. Aún en nuestras casas reciban de la gloria de Dios, y nuestras casas no sean lugares de pleito, sino sean lugares de gloria de Dios y de su presencia, en el nombre de Jesús. Y entonces este hermano me dice: me hubiese gustado que alguien hubiese venido, un hombre del Señor, un hombre de unos 90 años, perdón, 85 años tiene, casi va rumbo a los 90, 85 años, un misionero que le ha dedicado toda su vida a Dios, ha plantado iglesias, ha trabajado en varias naciones, y cuando estaba hablándole esto ya en esta edad tan alta, un escritor, también le gusta escribir y ha escrito varios libros, y entonces le comento esto y le hablo lo que Dios nos está hablando, y dice: hijo, ¿cuánto hubiese querido que Dios o alguien hubiese llegado y me hablase esto en algún momento de mi vida? Yo no puedo, es un gran escritor, pero yo no puedo escribir sobre tal asunto porque mi vida no es un ejemplo sobre el tema de la familia. Y entonces, llorando, me cuenta lo que te voy a decir. Me dice: un día, mi hijo estando en la high school o algo parecido, no sé, estaba allí antes de la universidad y estaba en la escuela y lo violaron. Y regresó a su casa buscando a su padre porque no podía contarse eso a nadie. Regresó avergonzado, regresó por allá adentro. Imagínense qué volcán está allá adentro viviendo ese muchacho con lo que acaba de ocurrir en su vida. Viene de vuelta a la casa buscando a su papá y no encontró a su papá en la casa. Su papá estaba atendiendo unas iglesias por otro lado que debía, porque había plantado otras iglesias, estaba por allá atendiendo a aquellos lugares por allá, un hombre de Dios, y no encontró a su padre. Cuando supo que andaba por allá, él dijo: yo vine a buscar a mi papá, lo necesitaba aquí, y anda haciendo otra cosa. Y como resultado de eso, entonces se estableció ahí adentro una amargura y un enojo contra su padre que hasta el día de hoy perdura, y también contra Dios, y se ha rebelado contra Dios y contra su padre por esa razón y esa amargura. Y hoy en día este muchacho es un homosexual, con toda esa amargura ahí adentro, dentro de su alma y de su vida. Y quiero decirte, hermano, hermana, si queremos evitar Jueces 2:10, si queremos evitar Jueces 2:10, de que nuestros hijos desconozcan a Dios, de que nuestros hijos no conozcan a Dios, si queremos evitar eso, pues contemos las historias, démosles a ellos la oportunidad de venir a orar con nosotros. Enseñémosles que escuchen la palabra de Dios y que sepa quién es Dios y que distinga la voz de Dios, y démosle destino a nuestros hijos para que ellos también puedan seguirlo en el nombre poderoso del Señor. Y en esta tarde, si me permite unos minutos, no somos perfectos y aprendemos todos, pero vamos en camino, tenemos hijos. Quizás algunos de nosotros hemos tenido la experiencia de que nuestros hogares necesitan la ayuda del Señor, de que nuestras familias necesitan la ayuda del Señor. Y lo que hemos vivido hasta aquí ya no podemos regresar a enmendarlo de nuestros errores, pero de aquí en adelante sí podemos.
De aquí en adelante sí podemos, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay algún hijo por ahí extraviado, algún hijo por ahí lejos, algún hijo, hermano, hermana, podamos nosotros gemir y clamar en la presencia de Dios a favor de ellos. Pero nuestra primer área de entrenamiento y de enseñanza es la casa. Traigamos la imagen de Dios a nuestra casa, traigamos la presencia de Dios a nuestra casa, que Dios de los cielos sea el Dios de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestros hijos, y que la presencia de Dios sea ahí parte y que ellos puedan vivir toda esta realidad. Pero si hay alguien fuera, vamos a orar para que Dios lo traiga de vuelta, para que reciba la voz del Señor, para que reciba el trato de Dios sobre sus vidas. Amén. Y también, hermanos, hermanas, Dios ha puesto sobre los jóvenes y los más jóvenes que no son padres, ha puesto a tus padres sobre ti. ¿No es cierto? ¿Quiénes son los líderes espirituales de nuestras casas? Nuestros padres. Deben ser. Y si no son convertidos, bueno, el primero que se convierte, y después nuestros padres se le entregará la autoridad espiritual. Pero es menester que nosotros podamos entender que requerimos recibir la enseñanza de parte de aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado. Y yo quiero gemir y clamar al Señor por nuestras familias, pero queremos pedirle al Señor que nuestras casas se conviertan en lugares de la presencia de Dios, en lugares que representen la presencia de Dios y puedan también impactar a otros hogares cercanos de nosotros, de nuestras amistades, de nuestros conocidos, que puedan impactar de nuestras familias, también puedan ser impactadas por el poder del Señor. Y si cada familia se compromete delante de Dios a traer la presencia de Dios a nuestra casa y a buscar a otro para que la reciba, antes de fin de año podríamos traer una nueva familia a los pies de Cristo, de tus amistades, de tus familias, y que reciba el Señor y que podamos enseñarle. Yo creo, hermanos, que podemos hacer. La razón de ser de la iglesia son los que están afuera, ¿no? La razón de ser de la iglesia no es adentro, es del templo, es hacia afuera. Son los llamados hacia afuera. Y nosotros vamos a ir ¿dónde? Hacia afuera, en el nombre del Señor. Pero primero vamos a mirar nuestra casa. Y yo quiero clamar por su casa. Si alguno necesita la ayuda de Dios, si alguno necesita que en tu casa se reine la presencia de Dios, gobierne la presencia de Dios, gobierne nuestro Dios, pues entonces, y no lo está haciendo hasta ahora, seamos honestos, usted debe conocer su realidad. Si nuestra casa, realmente nuestra casa no está gobernando el Señor, pues entonces démosle al Señor el lugar en el nombre del Señor y oremos por nuestra familia en el nombre de Jesús. Padre, ven sobre nosotros. Espíritu de Dios, trata con nuestras vidas. Señor, estamos necesitados de ti en esta hora. Dios de los cielos, el enemigo ha querido venir a causar daño y dolores en las familias, a separar los padres de los hijos y los hijos de los padres. Pero tú has venido, Señor, a traer restauración. Señor, tú has venido, Padre Santo, a deshacer las obras del maligno. Y en esta hora levantamos clamor y gemir delante de ti, Señor de los cielos, en el nombre de tu Hijo. Y nos paramos en tu presencia, Padre. Te pedimos perdón, Padre Santo. Y te rogamos tu ayuda. Ven sobre nosotros, Señor de los cielos. Padre, delante de ti, Señor, estamos. Y en tu presencia nos paramos, Señor, y no cesaremos de estar allí clamando y gimiendo hasta que tú no nos respondas y que veamos nuestros hijos regresar y que las situaciones o complejidades que se han causado en nuestro hogar sean restauradas, que el corazón de los padres vuelva a los hijos, el corazón de los hijos vuelva a los padres, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Reprendemos al devorador que ha estado queriendo venir a robar y a quitar nuestra herencia y a deshacernos del sabor de nuestra herencia. En el nombre de Jesús estamos cortando y cancelando toda obra de las tinieblas. Nuestra casa es el lugar de tu presencia. Señor, ahora traemos a memoria nuestro nombre de cada uno de nuestros hijos y reclamamos, Señor, tu presencia para ellos. Lo mejor que podamos traer a nuestra casa es tu presencia. Lo mejor que podamos traer a nuestra casa es tu presencia, Señor de los cielos. Trae tu presencia a casa. Trae tu presencia a casa, Señor, y restaura, Señor, lo que ha sido afectado, lo que ha sido dañado, lo que ha sido quebrado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por los hijos
que te conozcan a ti, que te reciban a ti, que aprendan a escuchar tu voz y reciban tu revelación, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús, revélate a sus vidas, revélate a sus vidas, revélate a sus vidas, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús, revélate a ellos. Antes de terminar, mientras usted deja lugar al Espíritu de Dios tratar contigo, quiero hacer 2 preguntas para orar si alguien está en esa condición. Número 1, si alguien está a punto de perder parte de los miembros de su casa, si alguien está a punto de eso, o está viviendo un proceso ahí de una división en su casa, quisiera orar por ti, si alguien está en esa condición. Y 2, si hay un hijo enojado con sus padres, quisiera orar por ti también. 2 preguntas y 2 llamados. Si usted está sintiendo una sacudida en tu casa y está queriendo deshacerse de tu casa, queremos orar por ti, si nos permites. Hijo, si usted está con coraje con sus padres, queremos orar por ti también. Si nos permites y quieres venir aquí al altar, si usted siente la necesidad, te hacemos el llamado, por favor. En el nombre de Jesús. Gracias, valiente del Señor. Si hay alguien más, hermanos, los complejos o los temores del que dirán no nos ayudan. Si usted siente la necesidad de que está viviendo una situación, no estamos aquí viniendo delante de un hombre. Es un llamado que Dios te está haciendo. Si estoy aquí, hermanos y hermanas, no es porque solo estuvo en el pensamiento de los pastores, nos invitaron, o en el nuestro, sino es que Dios nos trajo para ayudarles, para poner esta palabra dentro de su corazón. En esta tarde es tarde del Señor, es tarde de su presencia, es tarde de manifestación del poder de Dios sobre tu vida y sobre los tuyos, por amor de Dios a ti, por amor del Padre hacia ti. El diablo quisiera mantenernos allí sentados, mantenernos amarrados y no buscar la ayuda. Pero hermanos, mientras podamos, mientras tengamos aliento de vida, mientras exista la posibilidad, corramos delante del Señor buscando socorro de parte de Dios. Mientras hay posibilidad de vida. Tuve la amarga experiencia de vivir una situación con un tío y mi padre. Mi padre y mi tío estaban peleados, ellos dos. Y un día mi tío murió sin que mi padre se reconciliara con él, y aquello fue un proceso de amargura dentro de él. Y Dios nos dijo: mientras haya posibilidad, vamos a arreglar las situaciones. Mientras haya oportunidad, vamos a arreglar las situaciones. No esperemos cuando ya no podamos. Hagámoslo mientras podamos. Hagámoslo mientras tengamos vida. En el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Todos. Usted que está allí, por favor, oren por los hermanos que están enfrente. Ayúdenos a orar, por favor. Requerimos su ayuda. Los líderes y ancianos, si nos pueden ayudar a orar, por favor.
el nombre de Jesús. Quiero que escuchen esto también. Mientras usted sigue orando, por favor, siga orando y clamando al Señor. Esposa, usted no podrá hacer algo mejor para agradar a su esposo que trayendo la presencia del Padre a tu casa. Por mucho que te adornes, por muy bien que te puedas vestir, por muchas palabras que puedas usar, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Preocúpate por lo mejor que puedas hacer es traer la presencia de Dios a tu casa. Esposo, tú no podrás buscar nada mejor para agradar a tu esposa. Ni podrás vestirte mejor, ni podrás traer más economía a tu casa para agradarle. Lo que mejor puedes hacer para poderle agradar es que huelas a la presencia del Padre. Que el olor que despida de ti sea la presencia del cielo sobre tu vida. Padres, ustedes no podrán hacerlo algo mejor para sus hijos, ni ningún mejor regalo que la presencia de Dios para sus hijos. Ni regalarle un carro, ni regalarle los estudios en la universidad o ninguna otra cosa. Usted no podrá hacer nada mejor. La mejor que usted pueda hacer para sus hijos es regalarle la presencia de Dios para ellos en su casa, que ellos puedan saborear eso, el sabor. No sé cuál será el alimento que mejor les gusta a ellos, pero que el alimento que más les deseen ellos sea la presencia del Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y si eso está, todo lo demás es puesto en orden en el nombre del Señor. Preocupémonos, trabajemos, luchemos en el nombre del Señor. Y Él hace volver el corazón del esposo a la esposa, el corazón de la esposa al esposo. Restaura el amor y la atracción del uno por el otro en el nombre de Jesús. Él restaura la atracción, Él restaura la atracción, Él restaura la atracción en el nombre de Jesús. Oh Dios de los cielos. Y también el respeto en casa. Él lo ordena. Bendito sea el nombre del Dios de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios de los cielos. Recíbelo. Recibe la presencia del Padre sobre tu vida, restaurando, restaurando, restaurando. Espíritu de contienda, te vas. Espíritu de contienda, te vas. Espíritu de pleito, te vas. En el nombre de Jesús. Espíritu de separación. Espíritu de separación. Te estamos reprendiendo y echando fuera de nuestra casa en el nombre de Jesús, porque la unidad de Jesús, la unidad de Jesús viene a casa, la presencia de Jesús viene a casa, restaurando, restaurando en el nombre de Jesús. Recibe, 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 recíbelo, 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 recíbelo en el nombre de Jesús. Y si tienes que ayunar una semana, ayuna una semana. Si tienes que ayunar un mes, ayune un mes. Pero pelee, no suelte, no desista. No desistas. Pelea, batalla, guerrea delante del Padre. Y el Dios de los cielos está trayendo la victoria a tu vida. El Dios de los cielos está trayendo la victoria a tu vida. Recíbelo en el nombre de Jesús.
Gracias a Dios. Los que necesitan perdonar a un padre, levanten su mano derecha al cielo. Los que necesitan perdonar a un padre, una madre, levanten su mano derecha al cielo. Y entréguenle las llaves al Señor de la cárcel donde hemos puesto a las personas que no hemos perdonado, donde los tenemos atrapados, porque también es la misma cárcel donde tú y yo estamos cuando no perdonamos. Pero para sentir la libertad de nuestra vida necesitamos entregarle las llaves al Señor para que Él abra la puerta, Él rompa la cadena, Él quite el yugo, Él quite el grillete, Él quite el cuello de acero que está en el cuello de las personas que no hemos perdonado. Señor, aquí está, Señor, mi corazón. Hágase tu voluntad, y tu voluntad es que yo perdone. En el nombre de Jesús, yo perdono. En el nombre de Jesús, yo decido perdonar, Señor. Abre mi cárcel y la de mi papá y la de mi mamá. Ábrela, Señor. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Sé libre en Cristo Jesús. Sé libre en Cristo Jesús. Sé libre en Cristo Jesús. Toma mi vida. Entrégasela. Levanta tu mano y dile: te entrego, Señor, todo resentimiento. Te entrego todo juicio. Renuncio a ser el juez de mis padres. Renuncio a ser el juez de mi papá, de mi mamá. Renuncio a ser el juez de ellos y te entrego mi corazón, Señor amado. Gracias, Señor. Yo quiero bendecir a mi padre, Señor. Yo quiero bendecir a mi padre. Yo quiero bendecir a mi madre. Yo quiero bendecirlo, Señor. Oh, Señor, el enemigo no se va a salir con la suya. Yo trastorno el mal en bien, porque la vida siempre vence a la muerte. Porque el amor siempre vence al odio y al temor. El perfecto amor de Dios nos libra de todo temor, de todo resentimiento, de toda amargura. En el nombre de Jesús, yo desecho la amargura. Dile al Señor: yo desecho, yo renuncio a toda amargura. Yo renuncio a toda amargura. No quiero contaminar a nadie con mi amargura, ni a mis hermanos, ni a mis familiares. No quiero contaminar a nadie con mi amargura. Yo renuncio, Señor, y recibo la dulzura de tu Espíritu Santo. Recibo el amor, la paz y la paciencia para con mis semejantes. Yo perdono en el nombre de Jesucristo, con el mismo perdón de la cruz, el mismo perdón de Jesús cuando Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Esteban, apedreado, clamaba y decía: Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Yo te digo a ti, Padre Celestial, no tomes en cuenta el pecado de mis padres, Señor. No tomes en cuenta sus pecados. Ten misericordia de ellos. Gracias, Señor. Gracias. Y los que están aquí porque algo se está deshaciendo, porque su familia se está desbaratando, o hay hijos pródigos, o hay situaciones que están tratando de dividir la familia, yo voy a pedirte que levantes tus dos manos al cielo y declares que tu fortaleza es el Señor, y te agarres y te ancles en Jesucristo. Él es el ancla de tu fe, Él es el ancla de tu matrimonio, el ancla de tu hogar, y aún de los hijos que han salido de tu hogar. Es tu familiar, es tu familia, y tú vas a mirar en el nombre del Señor cómo la luz de Dios alcanza, ilumina, y tu bendición alcanza a tus hijos y a tus nietos. En el nombre de Jesucristo,
Gloria a tu nombre, Señor. Aquí está mi familia. Tú eres el que la une. Tú eres el que la mantiene, Señor. Sí, amado. Sí, Señor. Aleluya. Quiero pedirle a los papás que miren un minutito enfrente de usted aquí al altar. Abran sus ojos y miren. ¿Quiénes son estos que están aquí? Son herencia del Señor en las siguientes generaciones, pero son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Y quiero que escuchen algo que vamos a, por lo menos los mayorcitos que nos puedan ayudar, y decir a los padres: enséñanos a encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas. Ayúdenos a poderlo vivir. Amén. Entonces, a ver, ¿podemos hacerlo? ¿Me ayudan? Lo repetimos, yo les voy a ayudar. 1, 2 y 3. Enséñanos a encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas. 1, 2 y 3. Enséñanos a encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas y a cumplirlo. Amén. Amén. Es para nosotros. Nos corresponde cuidar de ellos. La generación de ellos será más complicada que la nuestra. Habrá más demanda. La generación de ellos están diciendo por ahí en varias naciones ya, y la nuestra es parte, que no les corresponde a los padres enseñarles qué sexo tendrán ellos. Tendrán que decidir ellos. Y eso no es cierto, ¿verdad? Eso va contra la palabra. Nos corresponde a nosotros ayudarles. Ellos tendrán que vivir en una generación un poquito más complicada que la nuestra, y que quizás el concepto de familia sea totalmente diferente al que nosotros hemos tenido, pero nos corresponde a nosotros enseñarles la verdad de la palabra, de lo que Dios nos ha dado. Amén. Y que ellos logren alcanzar el propósito de Dios en su vida. Tiene una gran parte usted, papá, tiene una gran parte usted, mamá, de poderlo alcanzar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a afectar a la siguiente generación. Vamos a afectar a la siguiente generación, no solo a esta generación. Y somos nueva en Cristo, nueva generación en Cristo, y esta es parte de una nueva generación en Cristo, y nos corresponde, como honor a nuestro nombre y como honor al Señor y como honor a nuestra razón de ser y de existir, honrar a Dios y enseñar a nuestros hijos la verdad del Padre todos los días de nuestra vida, como Deuteronomio 6, ¿verdad? Dice, al levantarnos, al acostarnos, en la mañana, en la tarde, caminar, en la casa, en la calle, en la escuela, donde quiera que podamos estar con ellos, darle la verdad de Dios, darle, instruirle mientras estamos con ellos, en el nombre de Jesús, en los juegos, donde quiera que estemos, honrando a Dios y dándole enseñanza del Padre a ellos constantemente, porque eso es lo mejor que le podemos dejar a ellos cuando faltemos nosotros. Que el Señor te bendiga, hermano, hermana, y a estos jovencitos. Pero antes de terminar, quisiera pedirle a algunos padres que vengan y rodeemos a estos muchachitos, a estos niños. Vamos a orar para que Dios cumpla su propósito en ellos, y que esta sea una generación que, aunque nuestro mundo sea más complicado, una generación que va a servir a Dios. Una generación que va a servir a Dios. No profiramos palabras contrarias, vamos a declarar palabras de bien sobre ellos, y no vamos a decir, no es una generación X, ni una generación que no sabrá, es una generación que honrará al Dios de los cielos, que servirá al Dios de los cielos, porque nosotros como padres les instruiremos en la verdad del Padre. Señor, te honramos y te damos gracias por la vida de estos pequeñitos. Gracias por ellos. Señor, ellos no conocen todo, ellos están por conocer. Ellos están por aprender, ellos están por vivir su historia. Pero rogamos, Señor de los cielos, por los que le corresponden ayudarles, para guiarles paso por paso, minuto a minuto. Señor, en el nombre de Jesús, llevarles a cumplir su propósito, Padre, en ti. Ellos serán, Señor, los pastores, los misioneros. Ellos van a ser, Señor de los cielos, los profetas. Ellos van a ser, Señor, los evangelistas. Ellos van a ser, Señor, los músicos, los cantantes, los adoradores. Ellos van a ser, Señor de los cielos, en muy poco tiempo, en unos poquitos años, ellos van a ser, Señor, los que honrarán tu nombre, Señor de los cielos, los que proclamarán la verdad de tu reino en su mundo, en su vida, con la realidad y toda la realidad que vivirán ellos, que también quizás nosotros desconozcamos todavía algunas cosas, pero en el nombre del Señor nada borrará de sus vidas,
la huella de tu presencia en ellos. Nada borrará de sus vidas la huella de tu presencia en ellos, en el nombre de Jesús. Por estos que están aquí, por los que están ausentes, por los que están, Señor, distantes, en el nombre del Señor, y los que están lejos vendrán en tu nombre, vendrán en tu nombre, vendrán en tu nombre, Padre, por tu Hijo Jesús. Amén, 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 amén.